Saludamos a nuestros seguidores y amigos con un breve resumen de algunos de los hechos más importantes ocurridos este último mes. Vimos que desde mediados de febrero y hasta estos días, los bombardeos sistemáticos del régimen sirio en Ghouta Oriental, acompañado de los brutales ataques de Turquía en Afrin, han sido noticia. Pero además está el apoyo de Estados Unidos, Rusia y demás países imperialistas a la aniquilación encabezada por los gobiernos de Al-Assad y Erdogan contra el valeroso pueblo kurdo, que derrotó las tropas de ISIS y que aún resiste el ataque de las tropas de sus enemigos ancestrales. Como resultado, miles de muertos, heridos y destrucción material por parte de los reaccionarios en esta feroz disputa entre potencias imperialistas en el Medio Oriente. Y es que la reacción siempre toma forma en medio de la crisis capitalista. Ello lo demuestra la reciente reelección de Putin en Rusia y en general el ascenso de la ideología que trata de imponer nuevamente el fascismo y la derechización de los regímenes en Europa y otras latitudes, porque la guerra es una necesidad de los grandes monopolios y los países imperialistas que para resolver la crisis de su sistema que ya desea morir. Todo apunta a esa dirección, eso es cierto. Por ejemplo, las nuevas medidas de Trump en Estados Unidos. El reemplazo del secretario de Estado Rex Tillerson por el director de la Agencia Central de Inteligencia CIA, Mike Pompeo, como parte de su desespero por impedir que los imperialistas rusos y chinos se tomen Latinoamérica, es decir, Venezuela, Ecuador, Bolivia, entre otros. Sí, otra medida son las operaciones militares que aún mantiene en Irak, Afganistán, Siria, Yemen, Somalia, Libia, Níger, sin contar con las bases militares en más de 100 países, entre ellos pues está Colombia, ¿no? Y además la preparación de la intervención más decidida en Venezuela, apoyándose de los gobiernos más lambones, como es el de Perú y Colombia. Todo esto efectivamente es evidencia de los preparativos para una nueva guerra mundial, un nuevo exterminio que los trabajadores de todos los países debemos impedir a toda costa con nuestra lucha. Y ninguna parte del mundo escapa a estos preparativos. Basta ver la militarización de la frontera por parte de Colombia y Venezuela, con los alistamientos de tropas por parte de ambos gobiernos, donde las clases dominantes de los dos países pretenden que los hermanos de Venezuela y Colombia se asesinen entre sí, para beneficio de los poderosos y sus socios de las potencias imperialistas. Es cierto, a este alistamiento los trabajadores de ambos países debemos responder aprovechando la debilidad que por sus propias contradicciones tienen los ricos y sobre todo con la unidad para derrotar a los respectivos explotadores en cada país. Es que el pueblo rebelde en todo el mundo se niega a someterse a la masacre que trae la guerra. Por eso, al endurecimiento del poderío de los reaccionarios e imperialistas, a las guerras de invasión y a la creciente opresión y explotación, se enfrenta la resistencia armada de los pueblos, las huelgas de los que viven del salario y la movilización generalizada de los trabajadores. Todas estas son acciones que no pueden opacar los grandes dueños de los medios de información. Y de hecho algunas muestras de rebeldía son la resistencia del pueblo kurdo, las huelgas en Francia, en Alemania, en España, las manifestaciones multitudinarias de las mujeres el 8 de marzo y también pues los avances de la guerra popular en países como la India y Filipinas. En Colombia también la crisis económica y social sigue siendo descargada con saña contra el pueblo. Veamos. A los ricos explotadores no les son suficientes los cierres de empresas y los despidos masivos. Tampoco les son suficientes los salarios miserables y la contratación por tercero, y tampoco la falta real de servicio de salud, sino que a ello se suma la persecución a las organizaciones sociales y además el asesinato constante de sus dirigentes. También está la declaración de ilegalidad de las huelgas y paros. Y para terminar, la criminalización de sus manifestaciones. Estas condiciones impuestas por la dictadura de los explotadores vienen acompañadas de discursos mentirosos sobre la supuesta paz y envueltas en la farsa de las elecciones que legitiman el dominio de los monopolios. Y para completar esta farsa, es aplaudida por todos los partidos que se dicen de izquierda y posan de amigos del pueblo. Por fortuna, la comedia de las elecciones es rechazada por la inmensa mayoría del pueblo trabajador que no vota y por los millones de tarjetones anulados o no marcados.
Esa es una actitud correcta que el pueblo rebelde debe mantener en la próxima farsa, donde se disputarán quién aplastará a los trabajadores desde la presidencia. Qué bueno es que el pueblo, contrariando los llamados de sus enemigos a respaldar su paz y su falsa democracia, responda Con la persistencia en el camino de la lucha. con el desafío a la legislación cavernaria, abriendo paso a la huelga, como lo demostraron los compañeros pilotos de Avianca y los obreros tercerizados de Indupalma. La lucha contra el terrorismo de Estado que se lleva a los mejores hijos del pueblo. Y también responde a los llamados de paz social y conciliación con enfrentamientos, bloqueos, manifestaciones, paros y azonadas que tienen algo en común, y es el reclamo de las promesas incumplidas por parte del gobierno Santos y la solución a problemas elementales. Algo significativo en medio de la farsa electoral fue la declaración del pueblo en Bojayá, amenazando con impedir los comicios si los gobernantes no solucionaban de inmediato el problema de la energía, obligando así a las autoridades a resolver en tiempo récord un problema que no habían querido atender desde enero del 2017. Por otra parte, los pobladores de Francisco Pizarro en Salahonda, Nariño, decidieron impedir las elecciones por razones similares. Esta es una gran lección que los electoreros sin remedio no quieren aprender. Por eso, en la agenda del pueblo rebelde se encuentran compromisos inmediatos e ineludibles. Preparar manifestaciones de rechazo a Trump, quien visitará al país a mediados de abril. Hay que mostrar el repudio a todo lo que este odiado personaje representa. Otra tarea de los trabajadores es preparar el 1 de mayo, Día Internacional de la Clase Obrera, como un día de lucha internacionalista y revolucionario, como un día contra la explotación y la opresión mundial capitalista, contra el ataque imperialista a los pueblos del mundo, y un día de solidaridad con las naciones que luchan por su liberación y por la revolución, que en últimas es la que va a acabar con toda forma de explotación y de opresión sobre la tierra. Y otra tarea, La tarea de no votar en la farsa de mayo y hacer todo cuanto esté al alcance para destapar la falsa democracia de los ricos y convencer a muchos más de la necesidad de convertir el rechazo a la politiquería y la desconfianza en el Estado en unidad, lucha, organización para impedir los criminales planes de los ricos. así es, compañeros. El destino del pueblo colombiano no está en las urnas, no está en las manos de los politiqueros ni en sus enemigos que por años lo han esclavizado. El futuro del pueblo no depende de politiqueros que se dicen sus amigos, ni de los jefes arribistas que traicionan y se venden por un plato de lentejas. El pueblo rebelde lo que debe hacer es confiar en sus propias fuerzas, esas sí poderosas e invencibles, para conquistar ya, inmediatamente, sus exigencias más sentidas y para cambiar de raíz todo el sistema con la revolución.